Bueno, hoy vamos a hablar del contenido de los mediastinos, ¿no? Recordemos que hemos dividido el mediastino en mediastino superior y un mediastino inferior. Existe una línea imaginaria que divide al mediastino superior e inferior, que va desde el ángulo de Lewis hasta el borde inferior de la vértebra torácica 4. Internamente pasa por la división de la tráquea, ¿no? Entonces, mediastino superior e inferior. Ya el inferior se divide en mediastino anterior, medio y posterior. El anterior, que está formado por delante por el plastrón esternocostal y por detrás por el pericardio anterior. Existe tejido graso como contenido, ligamento externo pericárdico, la arteria mamaria interna y sus ramas, ganglios linfáticos y algunos restos del timo, ¿no? Y ese es el contenido del mediastino anterior. Pero el mediastino medio es importante. De él nos vamos a ocupar hoy, del mediastino medio y del mediastino posterior, de su contenido. El mediastino medio, que está limitado por delante por el pericardio anterior y por detrás pericardio posterior, y la división de la tráquea especialmente, ¿no? Y el contenido más importante, bueno, todo es importante, ¿no? Pero el contenido, el mediastino medio, es el corazón, y la llegada y salida de sus grandes vasos, como la parte inicial de la aorta descendente, venas pulmonares, arteria pulmonar, los nervios frénicos lateralmente, también hay ganglios, la vena cava inferior. Ese es el contenido del mediastino medio. Entonces, hablaremos del corazón. Entonces, el corazón localizado en la parte media de la cavidad torácica. ¿Qué forma tiene el corazón? Tiene la forma de un cono, pero no está verticalizado, sino que está oblicuo. Oblicuo de arriba hacia abajo, donde la base del corazón prácticamente es superior, es derecha y es posterior, y el vértice del corazón es inferior, izquierda y anterior. Localizada en el quinto espacio intercostal, ahí la vamos a encontrar en la punta del corazón. Entonces vean ustedes cómo está un poco inclinado el corazón, ¿no? Entonces vamos a ver anatomía cardíaca, topografía, la vascularización, ciclo cardíaco, inervación. ¿Qué es el corazón? Es un órgano muscular que funciona como una bomba aspirante e impelente. Aspira la sangre que llega a los atrios y expulsa la sangre desde el corazón, desde los ventrículos. Es el principal órgano del aparato circulatorio, de forma cónica, ¿no? Bombea la sangre prácticamente a todo el cuerpo, ¿no? O sea, a través de la circulación mayor. Mide en término medio el 12 centímetros de longitud, 9 de ancho y 6 de espesor. Se dice que es al tamaño del puño de la persona, ¿no? Pesa 250 a 300 gramos, un poco mayor siempre en el hombre que en la mujer. Y se encuentra, ya sabemos, en el mediastino medio. Y decíamos que impulsa la sangre, porque funciona como una bomba, hacia todos los órganos del cuerpo, todos los órganos y tejidos del cuerpo, ¿no? Existe la circulación mayor y menor. La circulación mayor va del ventrículo izquierdo al atrio derecho.
Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Ven, esta es la parte inicial de la aorta, se llama aorta ascendente. Esa es la que se encuentra en el mediastino medio. Luego se encuentra el arco aórtico o callado de la aorta, pero ya eso se encuentra en el mediastino superior. Y luego la aorta descendente o aorta torácica, ya esa se encuentra en el mediastino posterior. Entonces la aorta va distribuyéndose, ¿no? Ahí existe el arco aórtico donde nacen las arterias carótidas y los troncos brachiocefálicos que se dirigen hacia la cabeza, ¿no? A irrigar la cabeza y a los miembros, ¿no? Ya la arteria aorta torácica va a irrigar el tórax y se va a transformar en aorta abdominal, irriga el abdomen y de la aorta abdominal las arterias ilíacas van a dirigirse a los miembros inferiores, ¿no? Y así se irriga todo el cuerpo. Ya en los tejidos existe la comunicación con las venas, pero entre las arterias y las venas, aquí hay unas pequeñas venas, las vénulas, y aquí unas pequeñas arterias, son las arteriolas. Es decir, la aorta va dividiéndose y va disminuyendo su calibre, ¿no? Arterias de gran calibre, mediano calibre, menor calibre y arteriolas, ¿no? Entonces las arteriolas ya son pequeñas, se van a comunicar con las vénulas a través de los capilares. Los capilares tienen un extremo arterial y un extremo venoso. Eso se llama la microcirculación. Eso ocurre en todos los tejidos. Hay el intercambio prácticamente que existe de nutrientes y de desechos. Quien recoge los desechos son las venas, ¿no? Son las venas. Las venas llevan dióxido de carbono, sangre impura, a la aurícula derecha. Y ahí termina la circulación mayor. Porque a la aurícula derecha llega la vena cava superior y llega la vena cava inferior, o al atrio derecho, que actualmente se llama así, ¿no? La aurícula, atrio derecho. Entonces llega al atrio derecho, las dos venas cavas, trayendo la sangre, la vena cava superior de la mitad superior del cuerpo y la vena cava inferior de la mitad inferior del cuerpo. ¿Qué tipo de sangre va a traer a la aurícula derecha, las venas cavas? Sangre impura, sangre con dióxido de carbono. Pues la ponemos de color azul. Esa sangre va a pasar por un orificio que comunica el atrio derecho con el ventrículo derecho, que se llama orificio aurículo-ventricular derecho. Vean, la sangre ya llega al ventrículo derecho, pero sangre impura todavía, ¿no? Y ya del ventrículo derecho van a nacer una arteria. Se llama arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar, vean ustedes que está llevando sangre impura también. Se va a dividir en arteria pulmonar derecha y en arteria pulmonar izquierda, ¿no? Una para el pulmón derecho y otra para el pulmón izquierdo, ¿no? Ahí va a llegar prácticamente la sangre impura. Y aquí se va a producir en los alvéolos pulmonares el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. A eso se llama la hematosis. Desde allí las venas, ya las venas pulmonares, vean, de cada pulmón salen dos venas pulmonares, una superior y otra inferior. De uno de los pulmones y del otro pulmón también las venas pulmonares, una superior y otra inferior, y van a ir a terminar al atrio izquierdo. Desde allí esa sangre del ventrículo llega al ventrículo izquierdo y luego es expulsada de nuevo por la arteria aorta para distribuir a todos los tejidos. Entonces la circulación menor o circulación pulmonar va del ventrículo derecho al pulmón y luego al atrio izquierdo. Todas las arterias llevan oxígeno, como la aorta, por ejemplo, y sus ramas.
Las únicas arterias que están llevando dióxido de carbono son las arterias pulmonares, las únicas del cuerpo. Las demás arterias llevan oxígeno y todas las venas del cuerpo llevan dióxido de carbono. Pero las únicas, hay una excepción, las únicas que llevan oxígeno son las venas pulmonares, porque están recogiendo la sangre oxigenada hacia el atrio izquierdo, ¿no? Las únicas que llevan oxígeno. En otras palabras, decimos que los atrios llegan las venas al atrio derecho, vena cava superior e inferior, y al atrio izquierdo, las 4 venas pulmonares. 2 de cada pulmón, ¿no? Superior e inferior, cada una. Y los ventrículos es las arterias. Las arterias. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Existe un área llamado área cardíaca. Imaginemos que está el corazón ahí, en el interior del tórax. Y va a dibujar en la superficie un área cardíaca. La área cardíaca prácticamente está representada por líneas que van desde el segundo espacio intercostal, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha en el sexto espacio intercostal, en la parte inferior, y a la izquierda en el quinto espacio intercostal, solo que el del lado izquierdo está más alejado, más o menos 8 a 10 centímetros del borde izquierdo del esternón. Entonces, todos esos puntos, si nosotros unimos, es lo que nosotros denominamos área cardíaca. El área cardíaca es la proyección que tiene el corazón sobre la pared torácica anterior, ¿no? Posteriormente, en la parte posterior está la columna vertebral. Y hay una zona del corazón que está casi en contacto con la columna vertebral, está más proyectada hacia la columna vertebral. Es desde la vértebra dorsal 4 a la vértebra dorsal 8, D4 a D8, o torácica 4 a torácica 8. Dorsal o torácica es lo mismo, ¿no? Esas vértebras se llaman vértebras cardíacas de Giacomini. Cuando nosotros vemos el corazón, para ver el corazón en sí tenemos que cortar una capa que envuelve al corazón. Se llama pericardio, es la capa más externa que tiene el corazón. El pericardio. Existe pericardio seroso y pericardio fibroso. El seroso se divide en una hoja parietal y en una hoja visceral. La hoja visceral también se llama epicardio, es la que cubre al corazón. Entre la hoja parietal y la hoja visceral del pericardio seroso se encuentra un espacio entre los dos, ¿no? Luego existe, esa es la capa externa, ¿no? La capa externa. Entonces, es el pericardio. Y entre la capa serosa entre la capa parietal y visceral se encuentra la cavidad pericárdica. Otra capa media que tiene el corazón es el músculo cardíaco o miocardio, que se encuentra prácticamente en todas las cavidades del corazón, especialmente en el ventrículo izquierdo, que es más gruesa el pericardio en el ventrículo izquierdo. Y la capa más interna del corazón, la que cubre prácticamente a las cavidades, se llama endocardio. El pericardio, que es la capa más externa, más gruesa que cubre el corazón y que forma parte de la cavidad pericárdica, se encuentra unida
al esternón a través de los ligamentos externo-pericárdicos. ¿Recuerdan el contenido del mediastino anterior? Ligamento externo-pericárdico, ¿no? Superior e inferior. A la parte posterior, a través del ligamento vértebro-pericárdico, y a la parte inferior se une al diafragma a través del ligamento freno-pericárdico. Esos son los medios de unión del pericardio, ¿no? El pericardio está irrigado por ramas pericárdicos frénicas de la arteria mamaria interna, que es rama de la subclavia o torácica interna, la mamaria interna o torácica interna, y por ramas pericárdicas de las arterias bronquiales y esofágicas. El epicardio es irrigado por las arterias coronarias, porque el epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso, ¿no? Las arterias coronarias es el más interno, ¿no? Inervado por el nervio frénico, inervado por el nervio frénico. El nervio frénico es parte del mediastino medio. Entonces ya al pasar por junto del corazón o al lado del corazón, en las partes laterales, va a inervar también al pericardio, ¿no? Existen en el corazón, vamos a ir hablando por partes, ¿no? De válvulas, de cavidades, de caras. Vamos a ir conociendo al corazón poco a poco, ¿no? Existen válvulas, válvulas cardíacas, porque existen orificios y esos orificios están comunicadas por válvulas o ocupan las válvulas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos atrio derecho, ventrículo derecho. Aquí un orificio, atrio ventricular derecho. ¿Qué válvula ocupa ese orificio? Válvula tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque tiene 3 cúspides. Esas cúspides se llaman valvas. ¿Ya? Esas cúspides se llaman valvas. En el ventrículo derecho existe también otro orificio pulmonar. ¿Quién ocupa ese orificio pulmonar? La válvula pulmonar. Válvula sigmoidea pulmonar. Ya en el ventrículo izquierdo existen también orificio atrioventricular izquierdo, que está ocupada por la válvula atrioventricular izquierda o mitral. ¿Por qué? ¿Por qué mitral? Porque prácticamente se parece a la mitra de un obispo, ¿no? Está formado por 2 valvas. Y hay otro orificio en el ventrículo izquierdo que es por donde sale la arteria aorta. Ese orificio, llamado orificio aórtico, está ocupado por otra válvula. Se llama válvula aórtica. Entonces vean ustedes las válvulas que tiene el corazón. Las venas pulmonares no tienen válvulas a la llegada a los atrios. La vena cava superior no tiene válvula también. No necesita de válvula. La vena cava inferior al llegar al atrio derecho sí necesita válvula. La válvula de Eustaquio, por ejemplo, o válvula falciforme, es la que está llegando al atrio derecho. Existe otra pequeña válvula que es del seno coronario que se llama válvula de Tevesio. Y ya vamos viendo también, vean en los ventrículos, cómo existen unas estructuras, estas de color blanquecina, llamadas cuerdas tendinosas. Parecen los hilos de un paracaídas, ¿no? Y existen otras columnas, se llaman columnas carnosas. ¿De dónde se originan esas columnas carnosas? De los vértices de los ventrículos, como ven ustedes. Porque cada ventrículo tiene un vértice y tiene una base. En la base es donde se encuentran los orificios con sus respectivas válvulas. En cambio, en los vértices de los ventrículos se encuentra una serie de carnosidades llamadas columnas carnosas. Las columnas carnosas existen de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden son más alargadas. Se llaman músculos papilares.
Las de segundo orden van a ir de un extremo a otro extremo en la pared de los ventrículos, en la parte intermedia prácticamente está libre, es la de segundo orden, y las de tercer orden se encuentran como esculpidas o talladas en la pared del ventrículo. Esas son las columnas carnosas, y de estos músculos, que son las columnas carnosas de primer orden, llamados músculos papilares, que lo vemos aquí, que son los músculos papilares, de ahí están naciendo las cuerdas tendinosas que van a ir a dirigirse hacia las valvas de ambas válvulas, tanto de la válvula mitral en el lado izquierdo como en las valvas de la válvula tricúspide. Existen entonces las cuerdas tendinosas de primer orden que terminan en el borde adherente de las válvulas, de las valvas. Las de segundo orden van a terminar en la cara ventricular de las valvas y las de tercer orden van a terminar en el borde libre de las valvas, ¿no? Esa es la inserción que tienen las cuerdas tendinosas. Cuando ingresa la sangre, ya sabemos, al atrio derecho, por ejemplo, ingresa la sangre llegada a través de las venas pulmonares, la sangre necesariamente tiene que pasar al ventrículo derecho. Entonces las válvulas y las válvulas tricúspide deja pasar, prácticamente se abre y deja pasar la sangre al ventrículo derecho. Pero para que no se vuelva la sangre, una vez que ya ha llegado la sangre al ventrículo derecho, estas valvas se cierran y se tensionan prácticamente las cuerdas tendinosas. En realidad, la función de estas cuerdas tendinosas es evitar el prolapso de las valvas hacia el atrio. Si no hubieran estas cuerdas, si cortamos estas cuerdas tendinosas, prácticamente se prolapsarían las valvas hacia el atrio y se volvería la sangre hacia el atrio, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en insuficiencia valvular, ¿no? Cuando hay enfermedad. Igual es en el lado izquierdo, ¿no? Las cuerdas tendinosas tienen esa función. Cuando llega la sangre al atrio izquierdo proveniente de las venas pulmonares que están trayendo la sangre oxigenada al corazón, a las cavidades, prácticamente la sangre del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo. Inmediatamente se cierran las válvulas, la válvula atrioventricular, y se tensiona las cuerdas tendinosas. ¿Para qué? Para evitar el prolapso de las valvas, ¿no? Entonces esa es la función que tienen las cuerdas tendinosas, y esas cuerdas se agarran o se originan de los músculos papilares que se encuentran en los ventrículos. En el ventrículo derecho hay 3 músculos papilares. En el ventrículo izquierdo existen 2 músculos papilares, ¿no? El corazón tiene una cara anterior, llamada cara esternocostal. ¿Por qué cara esternocostal? Porque está en relación con el plastrón esternocostal, con la cara posterior del esternón y la cara posterior de los cartílagos costales. Y en realidad el ventrículo derecho es la que ocupa la mayor parte de esta cara, el ventrículo derecho. También una partecita del ventrículo izquierdo, ¿no? Vemos también el surco, el surco coronario. En realidad aquí hay un surco en la unión del tercio superior del corazón con los 2 tercios inferiores del corazón. Existe un surco que se llama surco coronario. Esos son los surcos que hay en el corazón, ¿no?
Existe el surco coronario, que está ocupada por las arterias coronarias, coronaria izquierda y coronaria derecha, ¿no? Existen también surcos interventricular anterior, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ocupada por la arteria interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda, y la vena cardíaca anterior. Y existe el surco interventricular posterior, ocupada por la rama ascendente o descendente o interventricular posterior, que es la rama terminal de la coronaria derecha, y la vena media del corazón. Existen surcos interauriculares también. El anterior prácticamente no se ve, el posterior es el que más vemos, ¿no es cierto? En esos surcos, los surcos coronario y el surco interventricular posterior van a formar una cruz. Surco coronario con el interventricular posterior, llamado cruz Cordes o cruz de Haas, o cruz del corazón. Entonces, las relaciones de la cara anterior, está el esternón, cartílagos costales, el ligamento triangular del esternón, músculos intercostales, desde luego, el timo, fondos de saco cotomediastínico y vasos mamarios internos, ¿no? Que son ramas de la arteria subclavia, ¿no? Existe una cara mediastínica posterior o esofágica, la cual vemos el atrio izquierdo con sus 4 venas pulmonares, ¿no? 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho, que se dividen en superiores e inferiores, ¿no? Las venas cavas, ¿no? También las observamos, venas cavas, surcos, aurículos ventriculares, parte del callado de la aorta y del tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Existe también una cara que es la cara izquierda del corazón. La cara izquierda del corazón está representada en su mayor parte por el ventrículo izquierdo, ¿no? Por el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo con su orejuela, ¿no? Este es el atrio izquierdo y su orejuela y el ventrículo izquierdo. También vemos en la parte izquierda el nervio frénico en el lado izquierdo, ¿no? Porque en el lado derecho existe el borde superior derecho o el borde derecho, ya es el nervio frénico derecho que va a estar relacionado, ¿no? Muy bien, aquí están las cámaras del corazón. Interiormente existen 2 atrios que son superiores y 2 ventrículos que son inferiores, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, atrio izquierdo y atrio derecho. Vean el lado derecho del corazón. Si dividimos el corazón en lado derecho, corazón derecho y lado izquierdo, decimos el corazón derecho tiene sangre impura, ¿no? El corazón derecho, sangre con dióxido de carbono. En cambio, el corazón izquierdo tiene sangre pura, sangre con oxígeno, ¿no? Y aquí vemos también el miocardio del corazón, el miocardio. Decíamos que el miocardio, la capa media del corazón, es más gruesa en el ventrículo izquierdo, porque precisa mayor eyección. En realidad, el ventrículo izquierdo, que es el que está oxigenando a todo el cuerpo, ¿no? A través de la aorta y sus ramas, ¿no? Y ya conocemos cómo se va dividiendo la aorta, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que tener más fuerza de eyección. Por eso el músculo, el miocardio es más grueso a nivel del ventrículo izquierdo. Ya el ventrículo derecho va disminuyendo su tamaño, la capa media, y los atrios prácticamente es delgada su capa media, ¿no?
vemos como la cavidad del ventrículo izquierdo es menor. La cavidad del ventrículo derecho es mayor. ¿Por qué la cavidad del ventrículo izquierdo es menor? Porque su músculo, ¿no?, es mayor, es más grueso. Su miocardio va a disminuir el tamaño de la cavidad. En cambio, el ventrículo derecho es mayor la cavidad porque el músculo miocardio es menor, ¿no? Es menor grosor, ¿no? Y existen tabiques que dividen a estas cavidades. Tabiques interauriculares y tabiques interventriculares y atrios ventriculares, izquierdo y derecho. En realidad, los tabiques atrioventriculares están representados por las válvulas, ¿no? Entonces, hablábamos del tabiques de tejido conectivo. En realidad, el tabique interauricular es membranoso, pero el tabique interventricular es muscular. Es músculo prácticamente que forma el tabique interventricular. Es muscular. Esa es la diferencia entre los dos tabiques, ¿no? Entre las aurículas, el interauricular membranoso y el interventricular es muscular. Además, el tabique interventricular es más grueso, ¿no? Y aquí habíamos hablado ya de los surcos, surco interventricular entre los atrios, interatrial prácticamente entre los atrios, interventricular entre los ventrículos y el surco coronario. Surco coronario que divide los ventrículos de los atrios. Aquí está el surco interventricular anterior que es muscular. Existe una partecita del surco interauricular prácticamente que es muscular, ¿no?, pero pertenece al ventrículo. Aquí de nuevo vemos el ventrículo derecho. Y aquí está el pericardio. El pericardio que es la capa que envuelve al corazón. Para ver al corazón tenemos que cortar el pericardio, ¿no?, y recién podemos sacar el corazón. En realidad es una membrana que protege al corazón. Y ya descubrimos las cavidades, ¿no?, los atrios. Izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo, y aquí vemos el tabique interventricular, que es muscular. En el ventrículo derecho existe un orificio de entrada de la sangre a través de la válvula tricúspide y un orificio de salida. Entonces existe una cámara de entrada y una cámara de salida, que es a través de la arteria pulmonar. En realidad, la arteria pulmonar va a originar en su orificio de salida del ventrículo un espacio que tiene la forma de un embudo ancho por arriba, llamado cono arterial o infundibulum, porque tiene esa forma que es ancho por arriba y angosto por abajo, ¿no? Es la cámara de salida, o infundibulum o cono arterial. Este es el orificio aurículo-ventricular. Y entre el orificio aurículo-ventricular y la válvula pulmonar existe una cresta, se llama cresta supraventricular. Cresta supraventricular. Entonces aquí está la cámara de salida, es el infundíbulo, ¿no? Muy bien, y aquí vemos las válvulas, ¿no? Válvulas del corazón. Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula sigmoidea aórtica y válvula sigmoidea pulmonar. La válvula tricúspide, perdón, vamos a volver aquí. Bueno, aquí ya en esta diapositiva podemos ver. Vamos a la tricúspide.
Decíamos que las válvulas tricúspides están formadas por valvas. Valvas. ¿Y cuáles son las valvas? Tenemos una valva posterior, una valva anterior y una valva sectal. Y recuerdan que el ventrículo derecho tiene músculos papilares. Los músculos papilares tienen la misma ubicación que las valvas. Existe un músculo papilar posterior, un músculo papilar anterior y un músculo papilar sectal. Porque de los músculos papilares, como vimos hace un momento, se desprenden las cuerdas tendinosas. ¿Y a dónde van a dirigirse las cuerdas tendinosas? Van a dirigirse hacia las valvas. Entonces, del músculo papilar posterior, la cuerda tendinosa va a dirigirse a la valva posterior. Del músculo papilar anterior del ventrículo derecho, las cuerdas tendinosas van a dirigirse a la valva anterior. Y del músculo papilar sectal del ventrículo derecho, las cuerdas tendinosas van a dirigirse a la valva sectal. La válvula mitral en el lado izquierdo tiene valvas también, ¿no? Valva posterior y valva anterior. Y también va a tener músculos papilares, anterior y posterior. Es un grupo de músculos papilares anteriores van a desprender las cuerdas tendinosas que van a terminar en la valva anterior. Y los músculos papilares posteriores van a desprender las cuerdas tendinosas que se van a dirigir a la valva posterior. Y es así la inserción prácticamente de las cuerdas tendinosas originadas de los músculos papilares, que son las trabéculas carnosas de primer orden de los ventrículos, ¿no? Y aquí encontramos la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica. Tiene 3 valvas. Valva semilunar posterior y tenemos las valvas semilunares, izquierdas y derechas. Son anteriores estas de aquí, izquierdas y derechas. Estas valvas van a tener unos orificios, que son los orificios de salida de las arterias coronarias. Las arterias coronarias que se están originando de la aorta, de la porción inicial de la aorta, prácticamente a nivel del... Existe un seno, un espacio que forman estas valvas con la pared de la arteria que se llaman senos de Valsalva o nidos de golondrina. Entonces, desde ahí, desde los senos de Valsalva, prácticamente se van a originar las arterias coronarias a nivel de la porción inicial de la aorta ascendente, ¿no? Cuando el corazón expulsa la sangre a través de la arteria aorta, una parte de la sangre, un 10% prácticamente, regresa al corazón, pero se detiene en esos senos, ¿no? En esos espacios que se llaman senos de Valsalva, y esa sangre que ha regresado es la que va a irrigar al corazón. Esa es la que se va a introducir a los ostium, que son los orificios de salida de las arterias coronarias, ¿no? Y en el lado derecho existe la válvula pulmonar, ¿no? Válvula pulmonar, sigmoidea pulmonar, que tiene una valva semilunar anterior, una valva semilunar posterior derecha y posterior izquierda, ¿no? También presentan los senos de Valsalva y existen unos nódulos en Morgagni, en el borde prácticamente de las valvas, los nódulos de Morgagni que ayudan al cierre hermético de la válvula a nivel de la arteria pulmonar o de esta válvula pulmonar. Y existen los nódulos de Arancio en la válvula aórtica que también ayudan al cierre de esta válvula, ¿no?
Entonces ya es así como nosotros tenemos las principales válvulas del corazón, ¿no? Porque hay otra válvula, la válvula de Eustaquio, que es la de la vena cava inferior, prácticamente no tiene en el adulto ninguna significación, ¿no? Funcional. Se dice que en el feto ayuda a que la sangre, cuando llega al atrio derecho, pase al atrio izquierdo, porque en el feto hay una comunicación, o en el embrión hay una comunicación en edad embrionaria entre los dos atrios a través de un agujero, se llama agujero ebotal. Entonces, esa es los nombres de las válvulas con sus valvas y la disposición, la ubicación que tienen las valvas, ¿no? Si hablamos del atrio derecho, este es el atrio derecho, ¿ya? Hemos abierto prácticamente el atrio derecho. De forma ovoide, el atrio derecho. Tiene una pared lateral, aquí vemos la pared lateral. En realidad, el atrio derecho, con su pared lateral, presenta las orejuelas. Esta es la orejuela derecha, es la expresión externa prácticamente del atrio. Lo que nosotros vemos es la orejuela cuando queremos observar el atrio, ¿no? Abrimos la orejuela y ahí ya vemos la cavidad atrial del atrio derecho, ¿ya? Eso es lo que vemos prácticamente. Entonces, la orejuela en su parte interna tiene una serie de trabéculas, una serie de carnosidades. Esas carnosidades reciben un nombre, se llaman músculos pectíneos, que son trabéculas carnosas de segundo y de tercer orden. Aquí no hay músculos papilares, que son las trabéculas carnosas de primer orden. Aquí están las de segundo y de tercer orden, en el atrio derecho, ¿no? Eso es en la pared lateral. La pared medial, aquí se encuentra la pared medial, va a haber un tabique, el tabique interatrial, que es membranoso. Es una membrana prácticamente que está representando al tabique, ¿no? Y se va a formar una fosa, se llama fosa oval. Fosa oval. Esa fosa oval va a estar circunscrito por un limbo, el limbo de la fosa oval. El limbo de la fosa oval. O anillo de Busen también llamado, ¿no? Eso es en la pared medial. En la pared superior, aquí vemos la pared superior, es la llegada de la vena cava superior. La pared inferior, la llegada de la vena cava inferior. Que es vena cava inferior, vena cava superior. Luego tenemos en la pared inferior encontramos el orificio, perdón, en la pared anterior el foramen atrioventricular y los músculos pectíneos. Y en la pared posterior existe un tubérculo, el tubérculo intervenoso, en realidad entre la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior, en la pared inferior, ¿no? También en el atrio derecho existe una característica importante. Existe la formación de estructuras. Existe un triángulo en el atrio derecho que se llama triángulo de Koch. Ese triángulo de Koch está representado por el borde superior de un tendón que se llama tendón de Todaro. Ese es el borde superior de este triángulo. El borde inferior y anterior formado por el orificio atrioventricular. Aquí está el orificio atrioventricular. Y el borde posterior inferior por esta válvula que se llama válvula del seno coronario o válvula de Tevesio.
Entonces, aquí se va a formar ese triángulo que se llama triángulo de Koch y que va a estar representado por, ahí vamos a encontrar el nodo auriculoventricular o de Ashok Tawara en ese, y la parte inicial del haz de His. Cuando hablemos prácticamente de la inervación del corazón, vamos a nombrar el nodo auriculoventricular que se encuentra en este triángulo que se llama triángulo de Koch. Y les decía yo que entre la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior existe el seno intervenoso o tubérculo de Lower, que prácticamente ayuda a regular la llegada de la sangre a los atrios provenientes desde las venas cavas. Y existe también una estructura llamado cresta terminal. Esta es la cresta terminal que separa prácticamente el seno de la cavidad atrial. Aquí está la cavidad del seno, ¿no? Del seno intervenoso que está entre la vena cava superior e inferior. Cresta terminal y la cavidad atrial derecha. Entonces vemos de nuevo el atrio derecho, los músculos pectíneos localizados en el atrio derecho, ¿no? Los músculos pectíneos se encuentran en las orejuelas. En realidad las orejuelas son las verdaderas aurículas, ¿no? Las orejuelas de los atrios son las aurículas. Por eso es que les decía que no podemos decir aurículas porque no estamos refiriendo solo a las orejuelas. Tenemos que decir atrios, ¿no? Que son las cavidades internas. Las cavidades internas son los atrios. Y las orejuelas son las aurículas o algunos la llaman auriculillas. Entonces, el atrio derecho, ventrículo derecho, y aquí están las válvulas atrioventricular derecha con sus valvas respectivas, ¿no? ¿Y qué terminan en las valvas? Terminan estas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas, ¿no? Existe el primero, segundo y tercer orden. ¿De dónde se originan las cuerdas tendinosas? De estos músculos que se llaman, se llaman músculos papilares, ¿no? Eso ya se encuentran en los ventrículos. Bueno, aquí es lo que estábamos representando, el triángulo de Koch, ¿no? Representado por el tendón de Todaro y el orificio atrioventricular y la válvula de Tevesio, ¿no? El triángulo de Koch. Ya el atrio izquierdo, aquí vemos el atrio izquierdo, tiene una pared posterior representada por las 4 venas pulmonares, 2 superiores e inferiores, una pared inferior que es convexa en el exterior y cóncava en su interior, una pared superior es lisa, una pared lateral donde se encuentra el orificio del atrio derecho, una pared anterior, el orificio atrioventricular izquierdo y la pared medial. Aquí se encuentra la pared medial donde se encuentra una válvula, es la válvula en edad embrionaria, válvula de la fosa oval, ¿no? La fosa oval que se encuentra en el atrio derecho. Aquí es una válvula de la fosa oval, ¿no? En la pared sectal del atrio izquierdo. La relevancia es que aquí en el atrio izquierdo terminan las 4 venas pulmonares provenientes de los pulmones. También tiene músculos pectíneos que están en su orejuela, ¿no? Músculos pectíneos que son trabéculas carnosas de segundo y de tercer orden. Aquí vemos de nuevo
las 4 venas pulmonares, terminando en el atrio izquierdo, las 2 del pulmón izquierdo y las 2 del pulmón derecho. Aquí está la válvula que es del seno, no, perdón, de la fosa oval. Les decía que en edad embrionaria los atrios se comunican a través de un agujero, se llama agujero de Bottal. Existe una comunicación, se mezcla prácticamente la sangre de los dos atrios, pero ya en el nacimiento tiene que cerrarse prácticamente ese agujero de comunicación. No puede haber comunicación entre los atrios ya en el momento del nacimiento, porque si no se mezclaría la sangre pura con sangre impura, ¿no es cierto? Porque al atrio derecho está llegando sangre impura, sangre con dióxido de carbono. Allí al atrio izquierdo, sangre impura, ¿no es cierto? O perdón, sangre pura. No tendría que mezclarse esos dos tipos de sangre, ¿no? Ya vemos aquí el ventrículo derecho. Aquí se encuentra el ventrículo derecho. Ventrículo derecho prácticamente es mayor que el ventrículo izquierdo. Y lo que observamos aquí, columnas carnosas de primer orden, columnas carnosas de segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden se llaman músculos papilares, ¿no es cierto? Los músculos papilares. Que los músculos papilares van a nacer las cuerdas tendinosas. Ya sabemos la disposición, que son de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y dónde terminan cada una de las cuerdas tendinosas, ¿no es cierto? Entonces, primer orden, segundo orden y de tercer orden. Y aquí encontramos nosotros el orificio de las válvulas, ¿no? El ventrículo derecho, aquí vemos el ventrículo derecho, vean cómo tiene dos cavidades, una y otra cavidad. Cavidad de salida o cámara de salida y cámara de entrada. Cuando la sangre ingresa al ventrículo derecho, se va a formar la cámara de entrada. Y cuando la sangre sale del ventrículo derecho a través de estas válvulas, válvula pulmonar, se forma el orificio de salida o cámara de salida, que es el infundíbulum. El infundíbulum. Y les decía yo que existen trabéculas carnosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Existe una de segundo orden importante en el ventrículo derecho, que se llama tabique sexto marginal. Tabique sexto marginal. Esa es una trabécula carnosa de segundo orden. Aquí encontramos el tabique sexto marginal, también llamada banda moderadora. Aloja prácticamente a la rama derecha de las de His. Forma parte del sistema de conducción. ¿Ya? Banda moderadora, también se llama cintilla arciforme o fascículo arqueado, descubierto por Leonardo da Vinci, ¿no? También se llama arco muscular inferior o arco inferior del corazón, ¿no? Esa es la función que tiene, alojar, ¿no? Esa nace del pilar anterior, ¿no? El tabique secto o trabécula sectomarginal, más conocida como trabécula sectomarginal. Ya del pilar interno nace otra cuerda tendinosa constante que se llama músculo de Lancisi o músculo papilar del infundíbulo o músculo del cono arterial de Luska, que ocupa la parte inferior del infundíbulo.
Entonces aquí se encuentra el infundibulum o cavidad o cámara de salida y la cámara de entrada, que es la sangre que llega desde el atrio derecho al ventrículo derecho. Aquí vemos de nuevo el ventrículo derecho. Doctor, ¿Sí? no se ve que cambió. ¿No cambió? No. Ahora sí, ya cambió. Entonces vemos aquí la cavidad del ventrículo izquierdo y la cavidad del ventrículo derecho. Vean cómo la cavidad del ventrículo derecho es mayor que la cavidad del ventrículo izquierdo. Aquí está el tabique interventricular, que es muscular, ¿no? En realidad no es rectilíneo, es un poco curveado, ¿no? Y aquí las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Ya sabemos la disposición y dónde terminan, ¿no? Aquí el orificio de salida de la arteria aorta en el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Cómo es la vascularización? Existen las arterias coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. La coronaria izquierda, ambas nacen de la parte inicial de la aorta, ¿no? Ya sabemos de los senos de Valsalva o nidos de golondrina, que se encuentra ahí en el interior, ¿no? En las válvulas de la válvula, ¿no? Coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. La derecha es posterior, la izquierda es anterior. Ambas recorren el seno coronario, el surco del seno coronario, que es el surco que divide o que se encuentra entre los atrios y los ventrículos, ¿no? Entre los atrios y los ventrículos. Aquí está la izquierda y la derecha. Y van a dar origen la derecha, por ejemplo, la arteria preauricular, que va a irrigar la aurícula derecha, infraauricular del surco aurículo ventricular, y esta arteria que se va a dirigir a la parte posterior e inferior, que se llama arteria interventricular posterior. La arteria coronaria izquierda también recorre el surco coronario y se dirige a la parte posterior. Antes de llegar al surco interventricular posterior, termina esta arteria coronaria anterior. En su recorrido va a dar origen la coronaria anterior a la arteria interventricular anterior y a la arteria, a esta otra arteria que es la arteria circunfleja. Arteria circunfleja. Ese es el recorrido que tienen las arterias, ¿no? Aquí en el surco coronario, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿no? Esas arterias prácticamente se anastomosan en varios lugares del corazón, ¿no? En la punta del corazón, a nivel de las aurículas, porque van a dar origen a las arterias atriales, ¿no? Y vean ustedes cómo recorren el surco coronario, ¿no? El surco coronario. Esta es la derecha. Aquí está la válvula sigmoidea aórtica, el ostión de la válvula sigmoidea aórtica, de donde nace la arteria coronaria derecha que recorre el surco coronario y se dirige hacia la parte posterior y va a dar su rama terminal, que es la arteria interventricular posterior. Y esta es la coronaria izquierda,
que va a dar origen a la parte, en la parte anterior, a la arteria interventricular anterior, a la arteria circunfleja, recorre prácticamente el surco coronario y se dirige a la parte posterior, pero no llega al surco interventricular posterior, ¿no? Prácticamente no cubre todo el surco coronario. Ahí es donde termina, ¿no? De nuevo, ¿no? Las arterias coronarias, coronaria izquierda, coronaria derecha, con sus ramas, ¿no? Las arterias coronarias con sus ramas. Y esto es importante, ¿no? Para que ustedes sepan que estas arterias coronarias pueden llegar a sufrir arteriosclerosis, por ejemplo. La arteriosclerosis es el taponamiento que sufren las arterias coronarias, de grasa. La grasa que comemos, especialmente la grasa saturada, es la que tapona prácticamente las arterias, cualquiera de sus ramas, las que están irrigando al corazón. Y debido al taponamiento es que existe falta de oxigenación o falta de irrigación en una determinada parte del corazón. Puede ocasionar lo que nosotros denominamos infarto cardíaco. Es la necrosis prácticamente de una parte del corazón. Si una parte del corazón ya no funciona adecuadamente, no tiene irrigación, entonces prácticamente va a estar, se va a producir el infarto cardíaco. Entonces, debido muchas veces al taponamiento por la grasa que nosotros comemos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber comer también, ¿no? Aquí de nuevo las arterias coronarias, izquierdas y derechas, ¿no? No olvidarse que se originan de la parte inicial de la arteria aorta, ¿no? Entonces las arterias coronarias, la derecha, que irriga el tercio posterior del tabique interventricular y la parte izquierda de la superficie posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? En cambio, la coronaria izquierda irriga la mitad anterior del tabique interventricular anterior y la parte de la cara anterior del ventrículo derecho adyacente al tabique interventricular. Y las venas, tenemos la gran vena cardíaca, la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media, ¿no? Todas esas confluyen y van a ir a formar el seno coronario. El seno coronario que va a ir a terminar a nivel del atrio derecho. Va a tener su propia válvula, ¿no? El seno coronario es la válvula de Tevesio. Esa es la vascularización, ¿no? Aquí está la vascularización de la arteria coronaria izquierda y de la arteria coronaria derecha. Arteria coronaria derecha e izquierda, ¿no? Al nodo sinusal prácticamente es la arteria coronaria derecha, ¿no? Ahí de nuevo la vascularización del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Y esta angiografía es lo que muchas veces va a mostrar una oclusión de una de las arterias, ¿no? Cuando estamos queriendo ver si existe una oclusión para poder hacer un injerto, ¿no? Injerto de arteria. Se saca una vena de la pierna, vena safena, y se coloca aquí, reemplazando esa oclusión, porque cualquiera de estas arterias que esté taponeada o que está ocluida, se corta esa partecita y se reemplaza por vena. Por vena, ¿no?
Así que se saca de la pierna, del tercio inferior de la pierna. Y existe una proyección del corazón a través del tórax. Por ejemplo, la válvula pulmonar que se encuentra en el tercer espacio costal, la válvula aórtica también en el tercer espacio, solo que la pulmonar es más izquierda, la aórtica es más derecha y más inferior. Existe la proyección de la válvula mitral en el cuarto espacio intercostal y de la tricúspide es la más inferior en el quinto espacio intercostal. Ahí están los diferentes focos de auscultación. Nosotros con el fonendoscopio podemos auscultar cada una de las válvulas, ¿no? O de los orificios. Pues los orificios están ocupados por las válvulas, ¿no? Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica, ¿no es cierto? La mitral, la tricúspide, la aórtica y la pulmonar. La inervación del corazón, existen dos tipos de inervación sensitiva, inervación intrínseca e inervación extrínseca. Y esas ondas prácticamente, las que vemos nosotros en un electrocardiograma, es la inervación que tiene el corazón. Eso es lo que nos traduce prácticamente el electrocardiograma. Si está funcionando bien, esas ondas que se propagan o esos diferentes estímulos que se propagan prácticamente al músculo, ¿no? El corazón es un órgano hueco, ¿no? Musculoso. El músculo es el importante ahí, el músculo cardíaco, ¿no? Y existe una inervación autónoma formado por el sistema nervioso a través de los ganglios cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. Los ganglios cervicales superior y medio y el inferior van a formar en realidad el plexo cardíaco juntamente con el nervio neumogástrico. Si nos concentramos aquí, plexo cardíaco está formado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático. El sistema simpático por los ganglios cervicales que vemos aquí. De ahí nace el sistema simpático. En cambio, el sistema parasimpático es por el nervio neumogástrico o vago. El neumogástrico o vago. Eso es el plexo cardíaco, forma la inervación extrínseca del corazón. Extrínseco. Aquí vemos el sistema simpático proveniente de los ganglios de la cadena simpática y el neumogástrico, el nervio neumogástrico. Eso en el lado derecho, igual en el lado izquierdo, el neumogástrico izquierdo y la cadena simpática, ¿no? Entonces, sistema simpático y parasimpático van a formar, vean, alrededor del callado de la aorta o del arco aórtico, un plexo. Se llama plexo cardíaco. Esa anastomosis de estos dos sistemas alrededor del callado o el arco aórtico forman el plexo cardíaco y el plexo cardíaco van a ser la inervación que tiene el corazón. Esa es la inervación extrínseca. Pero interiormente existe un sistema intrínseco, sistema de conducción intrínseca. Aquí de nuevo vemos el plexo cardíaco, ¿no? Plexo cardíaco. Plexo cardíaco que va a inervar al corazón y va a inervar también a los bronquios, ¿no? A los pulmones. El mismo plexo cardíaco, ¿no? Acompaña a los bronquios también. La inervación de los bronquios, el plexo cardíaco, ¿no? Y aquí está el sistema de conducción intrínseca.
¿Cómo está constituido? Por el nodo sinusal, que se encuentra entre el orificio de la vena cava superior e inferior, en el atrio derecho, el nodo sinusal. Este nodo sinusal se va a comunicar a través de fascículos internodales con este otro nodo, el atrio ventricular, que se encuentra entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, ubicado en el triángulo de Koch. De aquí van a ser un fascículo que se llama haz de His. El haz de His que se va a dividir en rama izquierda y rama derecha. Una parte de la rama derecha se va a introducir en la trabécula septo marginal que se encuentra en el ventrículo derecho. Y después el haz de His se va a dividir en los ventrículos o se van a multiplicar en múltiples ramas que son las fibras de Purkinjes. Este nodo se llama nodo sinusal o senoatrial, también llamado marcapaso del corazón. Es el que da el impulso, es como si fuera una pilita, ¿no? Como si fuera una pila, nosotros, o sea, la pila dando el impulso, el estímulo propagándose hacia el corazón. Muchas veces cuando falla este nodo, por ejemplo en el Chagas, el Chagas hace fallar este nodo, el sinusal o sinoatrial. Entonces el estímulo va a venir lento hacia el resto de las fibras nerviosas y va a disminuir el corazón en cuanto a su contracción. Normalmente el corazón se contrae de 60 a 80 veces por minuto. Cuando se contrae demasiado, ¿no? Llega a 100, 110, 120 contracciones. Eso se llama taquicardia. Cuando se contrae menos, por decir menos de 50, menos de 40, ya eso se llama bradicardia. Normal, entre 60 a 80 veces o hasta 100 podemos permitir, lo normal, ¿no? Pero 70, 80, perfecto, ¿no? Ahora, cuando se contrae menos, 30, 35 veces por minuto, como en el Chagas, es una bradicardia. Entonces el corazón no está bombeando bien la sangre al resto del cuerpo. No bombea bien la sangre al resto del cuerpo. Los tejidos no se nutren del oxígeno suficiente, de los nutrientes suficientes. Es decir, la perfusión tisular está disminuida, ¿no? Entonces, hay que colocar una pilita aquí, eso se llama marcapaso, ¿no? Eso ya se coloca para, de nuevo, que el corazón funcione mejor, ya vaya a 60 o a 70 veces por minuto y la persona va a estar mejor, ¿no? Porque cuando hay bradicardia, en la enfermedad de Chagas, por ejemplo, la persona anda 2, 3 pasos y ya está cansada, ¿no? Se cansó porque no tiene la sangre suficiente en los tejidos, ¿no? En cambio, cuando el corazón está funcionando bien, la persona camina bien, ¿no? Entonces, lo mismo, el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, el haz de His, y las fibras de Purkinje, ¿no? Ese es el sistema de conducción intrínseca del corazón. Bueno, el nodo ya sabemos que es el nodo, ¿no? Es un tejido miocárdico especializado, fundamentalmente actúa conduciendo y generando impulsos para que el corazón se contraiga. Vean ustedes lo que les decía yo, el infarto del corazón, ¿no? El infarto del corazón. Así es cuando a la persona le da un infarto. Estamos viendo la imagen superior, el señor ahí agarrándose con su mano derecha la región precordial, ¿no? Es el dolor intenso en esa región propagado al miembro superior izquierdo. Vean ustedes, cuando existe un infarto, el dolor se propaga al miembro superior izquierdo, especialmente a la parte interna del brazo, parte interna del antebrazo y al
quinto y a la mitad interna del cuarto dedo. Esta es la zona del nervio ulnar, ¿no es cierto? La inervación del nervio cubital o ulnar. Debido a que los segmentos medulares T1, T2 y T3 son comunes para la inervación de las arterias coronarias y del miembro superior. Entonces, vean ustedes la propagación, esa inervación es la que irradia el dolor hacia el miembro superior izquierdo, ¿no? Ese es el dolor cardíaco, dolor de isquemia del corazón, cuando existe está taponada prácticamente una de las arterias, la zona del corazón que no tiene vascularización entra en necrosis o infarto, ¿no? Muy bien, esa es la región del mediastino medio, ¿no? El corazón, el pericardio, sus grandes vasos, la arteria aorta, arteria pulmonar, venas pulmonares, nervios frénicos. Eso es el mediastino medio, ¿no? Ahora vamos al contenido prácticamente del mediastino posterior. ¿Qué contiene el mediastino posterior? Contiene las venas ácigos y las venas hemiácigos. A ver, veamos. Entonces, vean, son venas, ¿no? La vena ácigos mayor está en el lado derecho del tórax. Vena ácigos mayor. Y las venas ácigos menores y hemiácigos se encuentran en el lado izquierdo del tórax. Recordemos que existe un canal en las costillas, se llama canal costal. Ese canal costal está ocupado por las arterias, venas y nervios intercostales. Y vemos aquí las venas intercostales del lado derecho, ocupando aquí los espacios costales, y las venas intercostales del lado izquierdo. Las venas tienen que llevar la sangre al corazón, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el lado derecho, en el lado derecho está la vena ácigos mayor. ¿Cómo se forma la vena ácigos mayor? Por la vena lumbar ascendente derecha, que asciende y se va uniendo a las venas intercostales del lado derecho. Esa es la ácigos mayor y va a ir a terminar a nivel de la vena cava superior. La vena cava superior. ¿Cómo se forma la vena cava superior? Por la unión de los troncos. Tronco venoso brachiocefálico izquierdo y tronco venoso brachiocefálico derecho. ¿Y cómo se forman estos troncos venosos? Por la unión de la vena yugular interna y vena subclavia. Por ejemplo, el tronco venoso brachiocefálico derecho, por la unión de la vena subclavia derecha vena subclavia derecha y vena yugular interna derecha. Tronco brachiocefálico derecho. El tronco brachiocefálico izquierdo, la unión de la vena yugular interna izquierda y de la vena subclavia izquierda. Entonces, esos dos troncos brachiocefálicos venosos forman la vena cava superior, que termina, ya sabemos, en el atrio derecho. Esa es la vena ácigos mayor. La vena ácigos menor se forma por la vena lumbar ascendente izquierda, que se une a las venas intercostales 12, 11, 10 y 9 y cruza al lado opuesto, al lado derecho, y termina en la ácigos mayor. Y la vena hemiácigos por las venas intercostales 4, 5, 6 y 7 y 8 y cruzan al lado opuesto y termina en la vena ácigos mayor. Y a través de la ácigos mayor termina en la vena yugular, en la vena cava superior. En la vena cava superior. Entonces ese es el sistema ácigos y hemiácigos, llevando la sangre hacia la vena cava superior y al atrio derecho, ¿no? Existe también el conducto torácico. ¿Qué es lo que hace el conducto torácico? Aquí dice circulación linfática. Lleva la linfa
hacia el sistema venoso, hacia las venas, a la circulación venosa. La linfa es un líquido, ¿no? También del cuerpo, ¿no? Plasma, linfa, ¿no? Entonces, la linfa es recolectada por una cisterna en la región lumbar que se llama cisterna del Kilo o cisterna de Beckett. Desde allí se va a formar el conducto torácico, o desde allí, desde la cisterna de Beckett, de la región lumbar, nace el conducto torácico que se encuentra en el mediastino posterior, asciende, vean ustedes, aquí están las venas ácigos y hemiácigos, ¿verdad? Y el sistema linfático, los ganglios linfáticos que acompañan, que forman parte del mediastino posterior o del contenido del mediastino posterior, ¿no? Desde allí se va a dirigir este conducto torácico y va a ir a terminar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Ángulo yúgulo subclavio izquierdo o ángulo de Pirogov también llamado. Vean, aquí está ampliado el ángulo de Pirogov. El ángulo entre la vena yugular y la vena subclavia del lado izquierdo se llama ángulo de Pirogov y ahí es donde está terminando el conducto torácico, trayendo prácticamente la linfa hacia el sistema venoso. Ya saben, la vena cava, no, perdón, la vena yugular interna izquierda con la subclavia izquierda forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo que se une al derecho y terminan formando la vena cava superior. Entonces ese es el conducto torácico, recoge la linfa de la mitad izquierda del cuerpo, porque de la mitad derecha del cuerpo es otra vena, la gran vena linfática, que termina en el ángulo yúgulo subclavio derecho. También contenido del mediastino posterior están los nervios esplácnicos, mayor y menor. Esos nervios esplácnicos van a inervar a las vísceras del abdomen. ¿Cómo se van a formar los nervios esplácnicos? Tenemos nervio esplácnico mayor, nervio esplácnico menor y nervio esplácnico imo. O inferior. El nervio esplácnico mayor resulta de la unión de las raíces de los ganglios torácicos T6, T7, T8 y T9. La unión de esas raíces de los ganglios torácicos van a formar el nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico menor resulta de la unión de las raíces de los ganglios torácicos T10, T11 y T12. Y el nervio esplácnico menor resulta de la raíz de T12. Esos nervios van a ir a terminar, van a perforar el diafragma y van a terminar a nivel del abdomen. En el abdomen, esta es la arteria aorta. ¿Ya? Esta es la arteria aorta. ¿Ya? La arteria aorta, en la parte anterior de la arteria aorta hay unos ganglios, se llaman ganglios semilunares. ¿Ya? Ganglios semilunares. Estos ganglios semilunares van a recibir a los nervios esplácnicos provenientes de la cadena de los ganglios linfáticos torácicos y van a recibir al neumogástrico también, al neumogástrico, es decir, al sistema parasimpático. Aquí se va a formar un plexo solar se llama. Y va a inervar a las vísceras del abdomen, inclusive el esófago. Esto es el esófago, ¿no? El esófago que proviene de la continuación de la faringe. Es un conducto membranoso, también localizado en la parte posterior o en el mediastino posterior. Existe esófago cervical y esófago torácico y esófago abdominal. Esas tres porciones tiene el esófago. Transporta el alimento prácticamente desde la faringe hasta el estómago. También forma parte del mediastino posterior, ¿no? El esófago, que es un conducto de 25 centímetros de longitud, igual que los pulmones.
Los pulmones miden 25 centímetros de longitud, igual que el esófago, ¿no? Contenido también del mediastino posterior es la arteria aorta descendente, ¿no? Aorta descendente. Esta es la aorta ascendente, que es contenido del mediastino medio, el arco aórtico, contenido del mediastino superior, y la aorta descendente, contenido del mediastino posterior. En su recorrido, esta arteria aorta torácica o aorta descendente va a dar ramas, como las arterias bronquiales. Esas son las arterias bronquiales, ramas de la aorta descendente o torácica, que van a irrigar a los bronquios, a la parte inferior de la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Estas arterias bronquiales irrigan a los pulmones, la irrigación nutricia de los pulmones. El pulmón tiene una irrigación nutricia por estas arterias bronquiales y una inervación funcional por las arterias pulmonares. También va a dar origen a las arterias mediastínicas posteriores, que va a irrigar la parte posterior del mediastino, el mediastino posterior, a las arterias esofágicas medias, que irrigan al esófago. El esófago está irrigado por las arterias esofágicas superiores, esofágicas medias y esofágicas inferiores. Va a dar origen a las arterias intercostales también. Desde la tercera intercostal hasta la 11, 12 intercostal, está dada por la arteria aorta, porque la primera y segunda arteria intercostal es por la arteria subclavia, ¿no? Las arterias pericárdicas también, que irrigan al pericardio, nacen de la arteria aorta, y las arterias frénicas superiores o diafragmáticas superiores, que irrigan al diafragma, al músculo diafragma, que es el músculo que divide el tórax y el abdomen. Muy bien, esa era la clase de hoy.